Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. El 9 de julio contamos con 3 historiadores invitados muy distinguidos, especialistas que investigaron durante muchos años sobre este periodo. Así que vamos a estar conversando primero con Natalio Botana, historiador y profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella, que escribió muchos libros, pero entre esos muchos libros, Repúblicas y Monarquías, La encrucijada de la independencia, que habla específicamente del tema que hoy nos convoca. Está también con nosotros la historiadora Beatriz Bragoni, investigadora del CONICET y docente en la Universidad de Cuyo. Su último libro, entre otros publicados, es una hermosa biografía de San Martín. Y por último también tenemos a Marcela Ternavasio, investigadora del CONICET y docente en la Universidad Nacional de Rosario. Su último libro es Candidata a la Corona, y hay un libro por venir en breve que es justo sobre este periodo. Sí, nos salió bien federal la convocatoria, aunque como vamos a ver, de los 3 invitados, hay un invitado que no votó por la independencia, que no estuvo presente en ese congreso. Ya vamos a ver quién. La idea entonces, ¿cuál va a ser? Vamos a recorrer varios temas relacionados con el 9 de julio de 1816, la independencia, pero no nos vamos a concentrar solamente en lo que está pasando en Tucumán, sino que vamos a viajar varios kilómetros para ver al mismo tiempo qué está haciendo San Martín en Cuyo, donde va a estar haciendo bastante lobby por lo que vamos a ver y nos va a contar Betty, y luego también vamos a viajar a la banda oriental y a ver qué está pasando con el artiguismo y con los portugueses en el Atlántico. Pero bueno, vamos a ubicarnos un poco en el tiempo y pongámonos más o menos en 1814, donde se produjo la restauración de Fernando VII en el trono de España. Hasta ese momento había estado preso de Napoleón Bonaparte, y acá en el Río de la Plata se habían conformado diferentes gobiernos en los distintos lugares que tutelaban la soberanía del rey, es decir, gobernaban en nombre de Fernando VII sin romper con la monarquía española como aquel que se había formado en la Revolución de Mayo en 1810. Efectivamente, pero ¿cuál es el tema? Cuando vuelve Fernando VII, quiere recuperar la soberanía que le estaban tutelando, ¿no? Una especie de muchas gracias, pero esto es mío, devuélvanmelo, ¿no? Y las opciones entonces para los habitantes que estaban acá en el Río de la Plata pasan a ser 2. O bien se volvía a la sumisión con la metrópoli, o bien se salía de esa ambigüedad jurídica y se declaraba la independencia. Entonces, en ese contexto se reúne el Congreso Constituyente en Tucumán en marzo de 1816. Así que queríamos empezar con una primera pregunta para Natalio Botana. Queríamos que nos cuente, que nos ponga un poco en sintonía y que nos cuente cómo estaba formado ese congreso, quiénes los componían, por qué se reúne en Tucumán y cuánto debate lleva a declarar la independencia, es decir, qué pasa entre marzo y julio, o bien si eso era ya algo dado, era algo obvio. Así que, Natalio, nos gustaría que nos cuentes un poco eso, que nos metas en ese congreso del 16. Bueno, un gusto estar con ustedes y reflexionar sobre este tema que nos ha llevado más de 2 siglos, ¿no? La verdad es que la tierra temblaba cuando ese congreso se reunió en Tucumán en el mes de marzo de 1816. Temblaba por varias razones. En primer lugar, porque lo que era el territorio del Virreinato del Río de la Plata estaba profundamente fragmentado, ¿no? A ese congreso de Tucumán no fue el litoral, no fue la banda oriental, no fue lo que hoy es la provincia de Entre Ríos, no fue la parte de la provincia de Buenos Aires que constituía Santa Fe, de modo tal que se produjo una especie de eje, en aquel momento de eje geográfico, de Buenos Aires vinculado con el norte, con todo ese norte inmenso, porque hay que pensar un país que miraba al norte del Alto Perú, de lo que hoy es Bolivia, y haciendo una especie de triángulo vinculado con Cuyo, ¿verdad? Cuyo es un elemento central, ya nos explicará Beatriz Bragoni al respecto de ese escenario, ¿no? Por la sencilla razón de que en Cuyo está nada más y nada menos que José de San Martín. De modo tal que tenemos la imagen inicial de un congreso asediado. No olvidemos que en 1815 se había producido la última gran derrota en el Alto Perú, lo que llamamos nosotros la batalla de Sipe-Sipe, ¿no? Estaba asediada del norte, asediada del oeste, y con la gran perspectiva todavía de que no se sabía qué éxito o qué fracaso podría tener el plan continental de San Martín.
Ese es el Congreso de Tucumán, un congreso fundamentalmente integrado por clérigos y letrados ilustrados. Eso es muy importante. ¿Producto de qué? De que el viejo imperio español, el antiguo imperio español en América, había sembrado América de universidades. Y en ese congreso está reflejado lo que era un poco el mundo de las universidades de aquella época, ¿no? No olvidemos que la Universidad de Buenos Aires aún no existía, de modo tal que Córdoba era un elemento muy importante, lo era Chuquisaca, estamos pensando en Bolivia en este momento, lo era Chuquisaca, lo era Charcas, lo era San Felipe por el lado de Chile, San Carlos, el Colegio de Montserrat, en fin, ese mundo cultural que yo he definido en mis libros como el mundo de la cultura católica, porque mezclaba la cultura de la Ilustración con la tradición católica que venía desde el periodo mismo de la conquista, ese es el mundo que queda reflejado en el Congreso de Tucumán. Son entre 27 y 28 congresales, elegidos no, absolutamente no, de acuerdo con los métodos de elección que conocimos en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, fueron más bien designados. Muchos de ellos eran designados directamente porque representaban territorios en manos de los españoles, como era el caso del Alto Perú, y hay que tener presente que el papel de los congresales del Alto Perú en ese momento fue muy importante, ¿no? Designados de tal suerte que llegan a Tucumán en condiciones muy precarias. Imaginen ustedes lo que es llegar a Tucumán en el año 1816 desde Cuyo o desde Buenos Aires. Hay que ver ese mundo porque es un mundo de esencial precariedad. Esencial precariedad. Todos los escenarios, todos los proyectos estaban abiertos. Es un mundo de total incertidumbre. Es un mundo donde la nación no existe. Eso que llamamos hoy, con mayor realidad, la nación argentina. Es un mundo, por otro lado, paradojal, porque ese Congreso de 1816 no es convocado para declarar la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. No es convocado para eso. Es convocado para dictar una constitución, que es el gran tema pendiente desde que Moreno escribe en la Gaceta de Buenos Aires en el año 1810 la necesidad de que estas provincias se den ellas mismas un pacto constitucional que permita establecer las bases del buen gobierno. Todo ese mundo es el que se va a poner en escena en Tucumán a partir del mes de marzo de 1816. Y atrás de ese mundo, no sé qué les parece a mis queridísimas colegas esta hipótesis, hay dos figuras sobresalientes, ¿verdad? Es San Martín en Cuyo y Belgrano, que ha vuelto de Europa y que toma a su cargo la conducción del Ejército del Norte y está presente no como miembro del Congreso, pero como figura de consulta indudable. Estas serían unas primeras observaciones y una primera plataforma para iniciar una discusión. Perfecto. Entonces, vamos a avanzar. No, la verdad está muy bueno. Además está muy bueno cómo vamos viendo que hay más figuras, sin necesariamente estar en ese congreso presentes, hay figuras que están jugando en este juego del congreso en Tucumán, ¿no? Estamos en marzo de 1816, se juntan ahí en el congreso y, como decíamos, ¿no? La acta de la independencia es recién en julio, entonces tenemos todo un trayecto ahí que tiene que recorrerse, donde está este lobby que mencionábamos al principio y hay otros actores. Sí, hay un trayecto, sin duda alguna, pero aquí es muy importante ver quién da el puntapié inicial. Y creo que la carta que le dirige San Martín a su gran amigo, a Godoy Cruz, el gran amigo, y una figura realmente muy, muy atrayente, la de Godoy Cruz, que después en el Congreso de Tucumán veremos tiene una posición a favor de la República, a diferencia de San Martín, que era monárquico, ¿no? Perfecto. Pero ahí es muy clara la carta de abril de San Martín a Godoy Cruz. Justo refiriéndote a esta carta, dice, ¿hasta cuándo vamos a esperar para declarar la independencia? Perfecto. De modo tal que hay un puntapié inicial muy fuerte. Natalia me está dando justo el puente para hablar con
con Beatriz, porque estábamos ahí, ¿no? En la biografía de San Martín, citás la carta de San Martín, le escribió a Godoy Cruz, ¿no? Que es diputado por Mendoza en el Congreso, y allí San Martín le dice, y te cito, ¿hasta cuándo? Bueno, cito a San Martín, citó en tu libro. ¿Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener pabellón, cucarda nacional y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree que dependemos? ¿Qué relaciones podemos entonces emprender cuando estamos a pupilo, los enemigos nos tratan de insurgentes, pues nos declaramos vasallos? Entonces, ¿por qué San Martín está exigiendo la independencia, ¿no? ¿Cuáles son las razones de esta insistencia sanmartiniana, ¿no? ¿Y dónde está San Martín en este momento también, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo San Martín y cómo es este lobby a distancia por carta que está haciendo? Está bien. Bueno, también agradezco esta conversación porque realmente es muy gratificante. Respondiendo a tu pregunta, Santiago, ese lobby es el resultado, diríamos, también de un proceso político previo, en donde San Martín tuvo un protagonismo muy importante en la destitución de Alvear, ¿no? Porque ahí hay una discusión en el seno de la logia, que es qué hacer frente a la restauración y si conciliar mejor con la madre patria o avanzar en la declaración de la independencia. Y en esto, diríamos, Alvear y San Martín difieren, y San Martín como gobernador de Cuyo lleva a cabo un papel muy importante en la destitución de Alvear, al movilizar la opinión pública mendocina, rechazar de alguna manera, si bien había presentado su renuncia, pero digamos, establecer una red de solidaridades políticas en el interior a los efectos de tumbar Alvear y sostener lo que para él era fundamental, que era el sistema de unión y Buenos Aires como centro revolucionario, ¿no? Esto está muy bien ilustrado en las cartas que le escribe incluso Artigas en 1815, y en las cartas que le escribe, que es realmente muy interesante porque está en los copiadores de gobierno, al que era gobernador de Córdoba, ¿no? La importancia de sostener dos cuestiones que para él va a mantener a lo largo de su trayectoria política. La idea de concentrar el poder para gobernar la revolución, para citar el título precioso del libro de Marcela, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo como freno a la anarquía, ¿no? Y esto es un tema muy importante. Esa convicción independentista también se pone en manifiesto en 1815, cuando justamente la nueva obediencia al nuevo director supremo está, diríamos, condicionada a la convocatoria de un Congreso General Constituyente. Y es ahí donde justamente, y trayendo a colación lo que recién dijo Natalio, es el uso libre de la metodología electoral en ese momento, ¿no? Hay representantes al Congreso que son electos de acuerdo al reglamento del 15, ¿no es cierto?, que habría este ciclo de elecciones de ciudad y campaña, y por otra parte la designación directa. Ahí para Mendoza no duda San Martín de convocar a un grupo de expertos para que justamente justificaran la no necesaria apelación a ese reglamento y a las elecciones, sino en la designación de estos, sobre todo de Tomás Godoy Cruz, que va a ser su principal vocero en el Congreso. A mí me parece muy importante también decir, bueno, ¿por qué San Martín quiere la independencia? ¿A qué se debe esa urgencia? Y esa urgencia evidentemente está vinculada al plan de guerra que ha venido también discutiendo y conformando en su intercambio con Guido, ¿no?, el ministro, y que después va a ser de Pueyrredón. Entonces, esa urgencia, digamos, hay como diferentes negociaciones y entrecruzamientos al momento de ese reclamo. ¿Cuál es la clave de ese cambio? ¿Por qué San Martín lo ve necesario? Porque para él es fundamental modificar el estatus jurídico, sacarse de encima el mote de insurgentes o revolucionarios y traer a colación el justo derecho, ¿no es cierto?, a hacer una guerra de acuerdo al que esté reglada por el derecho de gentes.
Un derecho de gentes, esas convenciones que tienen que ver con el tratamiento humanitario, ¿no? Con los prisioneros de guerra y el reconocimiento del concierto internacional. Y a mí me parece muy interesante esa valoración y ese cambio de registro en la forma de hacer la guerra, que justamente después de Maipú, en 1818, la forma de guerra arreglada, que era su obsesión, ¿no? También, hacer la guerra en orden. Hacer la guerra en orden supone dos cuestiones importantes, sobre todo frenar cualquier tipo de deserción y por la otra, digamos, que la tropa no altere condiciones, digamos, no altere las posibilidades que se erradique la independencia y los sentimientos de independencia en las poblaciones que atraviesan esos ejércitos. Básicamente, que respeten la propiedad privada, tanto de ganados como de otro tipo de bienes, ¿no? Y esto es muy interesante cómo incluso la prensa que está recepcionando, digamos, la prácticamente aislada Revolución Rioplatense desde Londres, como los exponentes del Constitucional español, llaman la atención en un tipo de guerra que ha practicado San Martín que difiere de la guerra que han practicado los realistas en Sudamérica y fundamentalmente una guerra que ha usado, diríamos, una forma de hacer la guerra en donde la moderación era la norma, ¿no? Una revolución política moderada a los efectos de afianzar la independencia. Y Betty, una pregunta para que agregues a esto de la guerra. ¿Esto se relaciona también con el cambio de estrategia bélica que está proponiendo San Martín? Es decir, pasar del Alto Perú a los Andes. Sí, sin duda. Tiene que ver con eso porque, digamos, hay que tener en cuenta que él cuando llega a Tucumán advierte varias cosas, ¿no es cierto?, del ejército y de las posibilidades de avanzar sobre las rutas altoperuanas, ¿no? De todas maneras, en el nuevo plan que se diseña, hay, diríamos, opiniones que no son solamente las de San Martín, las que pesan, ¿no? Y en esto hay que traer a colación la vigencia y el conocimiento que tenían estos militares y estos políticos en ese momento sobre otros planes de cómo la cordillera no era, diríamos, un obstáculo, sino que era un punto de comunicación. Y en esto, bueno, el conocimiento de San Martín, que pudo haber tenido el Plan Maitland, pudo haber ayudado a su concreción. Evidentemente que el cambio, el giro de la guerra hacia el Pacífico tenía que ver también con sostener la frontera revolucionaria en el oeste, ¿no? Hasta 1814, que es el momento en que Chile es restaurada al pendón real, esa no era una amenaza, pero después de 1814 esto ya es evidente y todos sabían que el sector patriota en Chile venía perdiendo frente a los sectores que venían ganando posiciones desde la provincia de Concepción al sur sobre la vieja Intendencia de Santiago. Entonces es ahí donde aparece la doble decisión de San Martín, diremos, y un nuevo lobby, podemos decir, que es, por una parte, cómo armar una nueva estrategia militar y por otra parte, cómo gestionar ante Posadas, el director supremo y tío de Alvear, ¿no es cierto?, la designación como gobernador de Cuyo. Él busca ese cargo porque busca que una región próxima a Chile, con intensas relaciones con Chile, con experiencias previas, e incluso Las Heras había estado en el destacamento de Uspallata, pueda contribuir a armar un nuevo esquema ofensivo de guerra hacia el oeste. Y justo estás mencionando vos la palabra guerra, ¿no? Y estamos en una serie de conflictos que nos están rodeando, pues tenemos lo que vos mencionabas de Chile y la posibilidad que haya, bueno, conflicto por el lado del oeste, tenemos la situación en el Alto Perú, por más congreso, digamos, era la ruta de la cual se venía intentando consolidar esta situación intermedia preindependencia, y tenemos toda la situación también a la cual vamos a estar hablando con
el imperio portugués en el este. Pero Marcela, te quiero hacer una pregunta. Por el lado, tenemos ahí en un libro en que vos participaste, que es Crear la Independencia. Estamos llegando, ¿no? Mencionamos marzo de 1816, se empieza a reunir el Congreso y llegamos a julio. Tenemos ahí que vos planteas en el libro que el acta de independencia en sí es un enigma, no tanto por lo que dice en sí, sino por lo que callan. El acta de independencia es un par de parrafitos nada más. Que vos planteás ahí que hay una serie de silencios. ¿Y qué es lo que está silenciando esta acta? El silencio justamente también lo vuelve a marcar San Martín pocos días después de declarada la independencia en una nueva carta misiva a Godoy Cruz, celebrando, felicitándolos por la declaración, pero se muestra sorprendido porque en el acta dice no hay alusión a los justos motivos que nos llevaron a declarar la independencia. Es decir, la expectativa de San Martín es que el acta incluyera una justificación de ese móvil y de ese gesto, ¿no?, rupturista en el plano jurídico que implicaba la declaración de la independencia. Y allí voy a unir, digamos, esta respuesta con lo que ha planteado Natalio y con lo que ha planteado Beatriz, porque, digamos, hay una lectura en clave política de la independencia, pero básicamente hay una lectura en clave militar, en clave bélica, en términos jurídicos. Por lo tanto, las razones no se van a explicitar y uno se pregunta, bueno, ¿era común? ¿Cuáles eran los repertorios con los que contaban los congresales de Tucumán en términos de declaraciones de independencia? ¿Era común y habitual que en las declaraciones figuraran los justos motivos? Bueno, había pocos precedentes en realidad, y los que se manejaban en el Río de la Plata era obviamente la declaración de independencia de las 13 colonias británicas en 1776 y el Acta de Venezuela, ¿no?, de julio de 1811, es la que había circulado en el Río de la Plata. Como sabemos, el Acta de Independencia de los Estados Unidos comienza con una suerte de declaración, ¿no?, de derechos a declarar esa independencia, inscripto justamente en los derechos naturales. Y será luego de estas primeras declaraciones, ¿no?, donde se establece una suerte de memorial de agravios, de hechos por los cuales se justifica, además de los derechos que los asisten, los agravios que la metrópoli ha cometido frente a las colonias, que amerita, por lo tanto, uniendo ambas gramáticas, la de los derechos y la de los hechos, esa declaración. En el Acta de Independencia de Venezuela lo que encontramos es invertido este orden argumental, se comienza justamente a justificar la independencia a partir de los hechos agraviantes que las autoridades sustitutas del rey cautivo han cometido frente a las colonias americanas, pero cierra con una declaración de derechos, es decir, cierra con una invocación a los derechos naturales a independizarse. Por lo tanto, lo que el Congreso de Tucumán había establecido un tiempito antes de declarar la independencia era no solo hacer un acta de la declaración, sino también un manifiesto que explicite las razones de ese gesto. Y ese manifiesto va a tardar 15 meses en dar su aparición. Tengo que pensarlo mucho. ¿Por qué? Tenemos muy pocas fuentes y testimonios que puedan reconstruirlos. Las actas de ese congreso se han perdido. A esa altura ya el congreso se había trasladado a Buenos Aires desde Tucumán. Tenemos algunas cartas, ¿no?, de Fray Cayetano Rodríguez que aluden justamente a distintos borradores que se fueron presentando en el seno del Congreso para, digamos, consensuar un manifiesto, y va dando muy rápidamente las razones por las cuales no se logra ese consenso, y aparece, bueno, porque eran razones muy sublimes, dicen en algún borrador, lo cual uno presume esas razones sublimes era la gramática de los derechos. Y bueno, se van descartando algunos borradores hasta que finalmente Fray Cayetano Rodríguez dice, bueno, queda este de la pluma de Antonio Sáenz, que lejos de hablar de derechos, lo único que hace es dar puros hechos. Ahora bien, esto también lo ha trabajado muy bien Natalio en su libro Repúblicas y Monarquías,
Nadie podría dudar que el gran jurista que conocía muy bien el derecho natural y de gentes era Antonio Sáenz. Por lo tanto, al silencio del acta tan escueta, tenemos que marcar otro silencio en el manifiesto muchísimo más largo que se lanza en 1817, y es la ausencia de las palabras consentimiento, pacto y soberanía. Es un manifiesto que yo definí como poco heroico y que por eso en general mantuvo un largo silencio también en la historiografía. Lo rescata justamente Natalio, como decía en su libro. Poco heroico, ¿por qué? Bueno, por lo que Fray Cayetano Rodríguez decía, entre los motivos no aparecen los derechos, y porque sobre todo está montado toda la argumentación en torno al honor ultrajado. ¿Por qué el honor ultrajado? Bueno, porque el centro argumental de ese manifiesto es que la independencia se declara porque no nos quedó otro camino, dicen los diputados. ¿Y por qué no nos quedó otro camino? Entonces, la historia que reconstruyen es una historia de haber sido siempre muy obedientes a la madre patria. Durante los 300 años, a pesar de las crueldades, y denuncia todas las crueldades, ¿no?, del despotismo colonial, sin embargo, fuimos obedientes. Fuimos obedientes incluso cuando se rebelaron los Países Bajos, cuando se rebeló Portugal, cuando se rebelaron las colonias norteamericanas. Fuimos obedientes en la Guerra de Sucesión a comienzos del siglo XVIII. Fuimos obedientes en las invasiones inglesas frente a la madre patria. Fuimos obedientes en 1808 cuando Napoleón se lleva cautivo supuestamente, digo supuestamente porque el cautiverio de Fernando VII tiene también sus comillas. Y fuimos obedientes en 1810. Acontecimiento que en ningún momento va a catalogar ese manifiesto de revolucionario, sino justamente de haber sido fieles a nuestro amado y deseado rey Fernando VII. Sin embargo, lo que logramos de las autoridades sustitutas de la península fue una declaración de guerra. Y esperábamos, por lo tanto, culminará el manifiesto, que cuando se restauró nuestro amado rey en 1814 podía encontrar en estos fieles vasallos un modo de reconocimiento de los derechos, y lo único que encontramos, y acá es importante, es el envío de grandes ejércitos. Y si hasta allí el manifiesto calificó a la guerra iniciada en 1810 como una guerra civil, será con la restauración donde esa guerra civil derrape hacia una guerra justamente con un enemigo que va a tener un mayor rostro de alteridad, y es allí, ¿no?, vuelvo a San Martín, donde ya no cabía, por lo tanto, ser catalogados de vasallos e insurgentes, sino que una guerra arreglada presupone una declaración de la independencia. Para redondear, el manifiesto de 1817 viene a ser, en esta clave militar, lo que Beatriz marcaba que buscaba San Martín. Esto es, ser respetados en el derecho internacional y de gentes, justamente no en el aspecto que ese derecho internacional tenía sobre el derecho a través del consentimiento de justamente crear nuevos estados, sino el aspecto que tiene que ver con la regulación de la guerra y ser respetados los armisticios, las treguas, el tratamiento de los prisioneros, es decir, convertir esa guerra en una guerra arreglada. Por lo tanto, es un manifiesto, por supuesto, que no está destinado al consumo interno de los pueblos rioplatenses, sino que está mirando, obviamente, al concierto de potencias. Y de hecho, y con esto cierro esta pregunta, cuando uno mira todos los informes diplomáticos europeos de las cortes y de las legaciones extranjeras, ¿qué repercusión tuvo la declaración de la independencia del 9 de julio de 1816? Ninguna, absolutamente ninguna. ¿Qué repercusión tuvo el manifiesto de 1817? La tuvo. Es recién allí cuando el gobierno de Fernando VII encarga específicamente que se elabore una respuesta, que se elabore en 1818, frente a ese manifiesto. O sea, uno podría decir, desde la perspectiva bajo la cual fue formulado, fue exitoso, era lo que esperaba. Me parece clarísimo esto, porque entonces tuvimos un acta que fue un acta bastante austera, donde no se explica por qué nos independizamos y no se alude ni a los derechos ni a los hechos.
Un año después recién tenemos un manifiesto donde vamos a explicar por qué nos independizamos. Por ese manifiesto no somos los hijos rebeldes de la madre patria, sino más bien los hijos obedientes que nos independizamos porque no tuvimos ninguna otra opción, ¿no? Mirá lo que me hiciste hacer. Claro, mirá, me obligaste. Si se me permite agregar una pequeña cuestión que seguramente Natalio va a poder hablar mucho mejor que yo de esto, y es que también este manifiesto apunta a lo que conocemos como el reconocimiento, a la búsqueda de reconocimiento de este nuevo Estado y de esta nueva situación jurídica en el concierto internacional. Digo esto porque no existe todavía para este momento una doctrina justamente jurídica del reconocimiento. Es decir, la independencia de los Estados Unidos se resuelve a través de un tratado con Inglaterra que reconoce ese nuevo estatus de un Estado-nación independiente, pero uno podría decir, si el experimento constitucional hispanoamericano es precisamente un experimento de consumo interno para organizar los órdenes internos, también lo es hacia el exterior, porque es el que va creando sobre la marcha lo que vamos a conocer después como doctrinas de reconocimiento internacional. Pero esto, sin duda, Natalio puede hablar bastante más y mejor que yo. Bueno, de hecho, una cuestión, sí. ¿Puedo agregar una cuestión a lo que señaló recién Marcela con la genealogía del agravio? Es muy importante lo que señala Marcela, porque, digamos, esa genealogía y ese recurso de fundamentación de los hechos y de las decisiones que van a tomar, también van a alimentar, tienen otro vector que los identifica, que es el agravio a partir de 1808, en donde la representación de América no había sido equiparable para sortear la crisis. Uh-huh. Eso es muy evidente en el oficio que envía San Martín después de Maipú a Pezuela, en donde le anticipa que la guerra va a seguir y que justamente lo que trae a colación es que no hubo un tratamiento igualitario, podemos decir, ¿no es cierto? La puja por las representaciones en ese momento. Y ahí señala dos fechas agraviantes, podríamos decir. 1808 y después 1814, que es el regreso de Fernando, que llega con la guerra en mano y no ningún tipo de reconocimiento a los justos derechos de los americanos. Perfecto. Bueno, tenemos entonces la independencia y se abre una nueva caja de Pandora, que es ¿qué hacemos después, no? Ok, ya nos independizamos y ¿ahora qué? Ahora tenemos que establecer las reglas con las cuales vamos a intentar convivir. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a Natalio, porque bueno, de hecho tu libro lleva por subtítulo Las encrucijadas, ¿no? De la independencia. Y una de estas encrucijadas, uno de estos dilemas que tuvieron que resolver los congresistas es qué forma de gobierno nos íbamos a dar. Hoy, desde el hoy parece obvio, o la gente puede pensar que fue obvio que seamos una república, pero evidentemente en ese momento no era tan obvio que íbamos a ser una república. Entonces me gustaría preguntarte, Natalio, por el proyecto fallido de monarquía, es decir, ¿qué lugar tuvo la monarquía en el debate del Congreso Constituyente? Y especialmente la monarquía, dado que estamos en el año belgraniano, el lugar de la monarquía inca. Bueno, tuvo un lugar enorme, pero antes yo quisiera formular una acotación a la excelente exposición que ha hecho Marcela sobre el manifiesto que justifica la independencia. En realidad, Marcela, yo la impresión que tengo es que ese manifiesto, el efecto que tiene es el de construir la figura del tirano, la figura del déspota. Eso me parece muy, muy importante, sobre todo porque con la restauración de Fernando VII, este hombre da todas las razones posibles para ser considerado un déspota o un tirano, ¿no? Realmente es un hombre que se maneja de un lado a otro de una manera, yo diría, por emplear palabras benignas, muy poco prudente. Además, hay un detalle que me parece de una importancia radical para ver el clima de la época, ¿no? En realidad, el manifiesto habla de dos opresiones. La opresión que habían sufrido los criollos, que se independizaban, pero hay una opresión previa. El manifiesto habla en nombre de las poblaciones originarias, cuyos reyes
fueron asesinados por los conquistadores y sus pueblos exterminados. En efecto. Esto da pie a un detalle muy importante, ¿no? Que es importante recordarlo siempre, ¿no? Es una declaración de independencia, y ya veremos más adelante, una constitución que es traducida al quechua y al aymara. No lo es al guaraní, obviamente, porque no hay control territorial en este momento sobre el litoral. Fíjate la diferencia enorme que existe con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, donde uno de los agravios está dirigida, voy a reproducir exactamente las palabras, está dirigida a los indios feroces y salvajes, que se aliaron con los británicos para luchar contra la independencia, lo cual es un punto de partida muy interesante para imaginar un nuevo exterminio, ¿no? Si esos indios eran feroces y salvajes en contra de la independencia, bueno, estaban de más. Esta visión de ese mundo originario en el Imperio Español de América es una visión que después va a desaparecer. Sí. Y que está muy, muy presente, no solo en el manifiesto, sino en la discusión de la Constitución de 1819, a la cual voy. Claro que es importante la monarquía, por una razón elemental y que es muy importante tener presente la intensidad del tiempo histórico en aquel momento. En 1810, el mundo es de Napoleón. En 1816, el mundo es el de las monarquías restauradas. Ahora, tengan presente los que nos estén viendo y escuchando este detalle mínimo. Son 6 años, apenas 6 años, en los cuales cambia radicalmente un mundo que se creía que iba hacia la república, expresada en este momento, o vaciada en ese momento en el molde del imperio napoleónico, y caemos inmediatamente en la restauración. La restauración doble, porque se trata de una restauración de monarquías constitucionales, en primer lugar, y la restauración del absolutismo. Fernando VII es el paradigma en ese momento del absolutismo junto con otras figuras europeas. No es la restauración francesa la restauración española. La restauración española es mucho más violenta, es mucho más sangrienta, es una restauración que viene además apoyada desde Francia con la ayuda de las armas. Esto me parece crucial y explica el cambio de perspectiva de Manuel Belgrano, ¿no? Que como sabemos, Manuel Belgrano es enviado en una misión a Europa junto con Bernardino Rivadavia, y lo que encuentra Belgrano ahí es eso, que temblaba de tal manera el suelo histórico que en ese momento todo se está monarquizando, son las palabras textuales de Belgrano. Y Belgrano evidentemente retoma con muchísimo entusiasmo, diría yo, ese momento restaurador, y con lo que sueña, es un muy buen discípulo de Montesquieu, Belgrano, que lo conocía admirablemente bien. Lo que sueña Belgrano es con tener una monarquía moderada. ¿Qué se entiende por monarquía moderada? Pues bien, toda la tradición que venía de la formación de la Constitución británica y posteriormente del Imperio Británico, ¿no? Constitución moderada es una constitución moderada por derechos y por un parlamento que frente al monarca legisla y elabora leyes. ¿Sueña Belgrano con eso? Sueña en parte Belgrano con eso. Porque ahí viene todo el tema tan interesante que me propone Camila. ¿Qué es esto de una monarquía inca? ¿Qué es esto? Bueno, habría que volver ahí al ambiente, al clima que hay con la tradición de las poblaciones originarias. Belgrano habla constantemente en la discusión que tiene previa a la constitución del Congreso hacia marzo, ¿no?, de 1816, habla del espíritu general de las naciones. Ese es un concepto que viene directamente cargado de uno de los libros centrales del espíritu de las leyes de Montesquieu. ¿Qué es el espíritu general de las naciones? El espíritu general de las naciones son las tradiciones, las costumbres, los valores, los prejuicios que se han ido instalando a través de la historia en una determinada cultura, en una determinada sociedad.
Y lo interesante del caso es que Belgrano, al proponer la monarquía inca, está uniendo dos tradiciones muy fuertes. Por un lado, está buscando recuperar la tradición de esas poblaciones que habían sido oprimidas precisamente por la primera conquista española en América, y a su vez recuperar la tradición de las libertades, la tradición del gobierno representativo en la forma de una monarquía constitucional. Muchos lo tomaron en solfa, en particular gente de Buenos Aires, su propia ciudad. Yo no lo tomo en solfa. No lo tomo en solfa en absoluto, porque hay el esfuerzo de este hombre de buscar siempre una síntesis. Están buscando, tanto San Martín como Belgrano están buscando anclajes, es lo que ha dicho Beatriz también. San Martín está buscando un anclaje fundamentalmente para hacer de la guerra una cuestión civilizada. Belgrano está buscando un anclaje para hacer de la monarquía no solo una cuestión civilizada en la perspectiva de las libertades modernas, sino una cuestión arraigada en una larga historia, en una historia de larga duración en las antiguas colonias. De ahí viene el puntapié inicial del debate constitucional, ¿no? El puntapié inicial del debate constitucional es muy claro. ¿Qué queremos? ¿República o queremos monarquía? ¿Qué era la república en 1816? No era más el todo. La república, allá por 1810, todavía tenía un impulso conquistador extraordinario a través de las banderas de Napoleón. Porque pese a todo, Napoleón seguía siendo un republicano. La república en 1816 era simplemente una excepción. Lo que mandaba en el mundo era la monarquía. Por tanto, yo creo que ahí había un reconocimiento de la realidad tal cual era ella. El hecho duro, contundente, es la monarquía. El asunto es cómo moderarla. Yo creo que ese es el gran desafío. La república, por otro lado, planteaba un problema muy, muy serio, que lo estaba mostrando los Estados Unidos de Norteamérica, que se resumen en las dos famosas palabras que entrarán en combate en la Argentina a partir de ese momento, ¿no? Que es, o la república es indivisible, o la república se divide en provincias en la fórmula de una confederación o de un Estado federal. Esa es la gran discusión en torno, digamos, a la legitimidad republicana. Y esa es la discusión que va a emprender el Congreso desde el momento en que una maniobra brillante de Fray Justo Santamaría de Oro impide que el Congreso vote la monarquía. Lo que hace Fray Justo Santamaría de Oro, para decírselos a nuestros oyentes y auditores de una forma sencilla, es impedir la votación. Decir que él no puede votar a favor de la república o a favor de la forma de gobierno monárquico si no es con el consentimiento de la ciudad que lo ha designado. Es decir, el consentimiento de San Juan. Él, junto con Narciso de Laprida, que presidió precisamente el Congreso el 9 de julio de 1816, diputado por San Juan. Como ven ustedes, Cuyo sigue ahí dando vueltas como una fuerza dominante, en este caso, tácticamente muy bien planteada, ¿no? Muy bien planteada porque está señalando una cosa que, por otro lado, muestra la dificultad de interpretación que había en ese momento acerca del mandato representativo. Es decir, si ellos, los diputados, o bien eran mandatarios directos de quienes los habían elegido, o si tenían la soberanía propia para decidir por ellos mismos, como ocurre ahora actualmente con cualquier congreso representativo. Y ahí empieza la gran discusión, que es una discusión que se va a prolongar mucho tiempo, porque recién en el mes de abril de 1919 habrá un proyecto constitucional que no será ni una monarquía ni una república, sino que será una fórmula mixta con muchos elementos oligárquicos y aristocráticos en la formación del Senado, pero que tendrá una virtud muy, muy grande, muy, muy grande, porque ciertamente hay antecedentes en la Asamblea del año 13, pero en esta Constitución escrita, que a su vez es votada y es puesta en ejecución,
antes de Cepeda, la batalla de Cepeda es en 1820, se establece por vez primera en la Argentina un principio que va a dar que hablar y que se consolidará definitivamente en 1853, que es la soberanía de la nación. ¿Recuerdan ustedes el artículo primero? A ver quién no se lo acuerda de memoria, ¿no? De los jóvenes, ¿no? El artículo primero de la Constitución de 1853. Voy a hacer rápido, voy a abrir una ventana. La nación argentina adopta para su gobierno, la nación, que no es un diario que nos está cogiendo en este momento, sino que es una cosa mucho más amplia y abarcadora. Bueno, ahí, en ese momento, la soberanía de la nación es establecida. En el preámbulo mismo de la Constitución de 1819. Pero evidentemente va a ser una constitución fallida que va a marcar a fuego el destino de la Argentina posterior. Porque entre 1816 y 1820, la Argentina va a padecer el drama de tener una independencia sin constitución acatada. Una independencia sin una forma de gobierno acatada. La independencia habrá de sobrevivir hasta el punto tal de que cuando las provincias se independicen después de 1820, todas ellas van a asumir la declaración de 1816. La Constitución, en cambio, será un interrogante infectado por conflictos, infectados por antagonismos muy profundos, que perdurará. Cada cual tiene su hipótesis propia, la mía perdurará hasta el año 1880, cuando la Argentina definitivamente podrá consolidar su Estado. Esa apertura de una historia me parece una apertura muy, muy significativa, ¿no? Independencia sin constitución. Son nombres de calles hoy en día, ¿verdad? Pero significan muchísimo más. Clarísimo, Natalio. De hecho, sobre esos dos dilemas que hablaste, quería preguntarle a Beatriz, ¿no? Porque vos dijiste, bueno, hay un dilema que es el de república-monarquía y otro dilema que es el del centralismo y el federalismo. Y habitualmente cuando pensamos en San Martín o en los usos públicos que se ha hecho de San Martín, se lo ha transformado a lo largo del tiempo hasta llegar al día de hoy a San Martín en una especie de republicano federal, ¿no? Entonces, ¿qué nos podés decir, Beatriz, sobre cómo se paraba San Martín frente al dilema monarquía-república y federalismo centralismo? Porque de hecho recuerdo de tu biografía de San Martín unas citas muy divertidas sobre la postura de San Martín en relación con estos temas. Bueno, sí, sin duda, hay toda una fabricación de esas, digamos, de esas preferencias sanmartinianas y un olvido, diríamos, un selectivo olvido sobre sus preferencias políticas, ¿no? La monarquía constitucional para San Martín era una herramienta posible. Para él era la única en función de un diagnóstico, un diagnóstico construido con diferentes piezas de un mosaico, ¿no? Por una parte, hay que tener en cuenta que San Martín vive la guerra en España, y vive ahí situaciones que son altamente conflictivas y que guardará en su memoria por muchísimo tiempo, ¿no? Que es la furia de la plebe frente a las autoridades, ¿no? La ruptura y la alteración de las jerarquías sociales que había producido esa guerra, que él tiene el éxito, ¿no es cierto?, de Bailén y demás, pero que después son todas derrotas, y que en parte esa diríamos, disminución de expectativas en el ejército español lo conduce a enrolarse en la logia, ¿no es cierto?, y a hacer su opción por América. La otra cuestión importante es el diagnóstico que traza sobre las sociedades americanas, porque justamente, como Natalio y Marcela señalaron, la República tenía un linaje trunco, ¿no? Y ese linaje trunco es visto como un problema que hay que gestionar en el plano del orden político, y consideraba que la monarquía constitucional era una herramienta adecuada. La creían posible, la creyó posible, y mantuvo esa idea incluso después en la campaña al Perú, ¿no es cierto?
la monarquía como fórmula adecuada de gobernabilidad, y trayendo a colación una cuestión que fue también tema en donde Natalio nos enseñó mucho, es la manera, diríamos, en cómo la república no era valorada en función de que no está claro cómo domesticar las reglas de la sucesión, ¿no? Y esto, digamos, su apreciación negativa de la rivalidad entre partidos o facciones. Estos testimonios sanmartinianos son más tardíos, son justamente cuando ya está fuera de la escena pública, cruza la correspondencia con Guido a partir de 1826, está presente en el momento en donde rechaza, ¿no es cierto?, la carta donde Lavalle invita a sumarse a la guerra civil, y también explica el carácter, diríamos, autocrático y unanimista de Rosas, en donde justamente esto, digamos, valora ese capital que Rosas había construido a favor del orden social y político. Ahí me parece también que es importante tener en cuenta que esa opción por la monarquía constitucional también gravitó en lo mal que le fue, junto con Monteagudo, ¿no es cierto?, en Lima, ¿no? Porque en el caso de San Martín, que muestra ya un capítulo distinto de esa preferencia monárquica en 1821, la opción monárquica iba acompañada con la gestión de un príncipe europeo, ¿no? Y ahí la conciliación entre esa fórmula gubernamental y un príncipe europeo, en donde, bueno, digamos, la guerra de la independencia justamente se había hecho contra un poder colonial, es lo que introduce zozobras y muchas perplejidades en la agenda del Libertador y de su círculo, ¿no? Clarísimo, Betty. Muchas gracias, Betty. Bueno, voy a saludar también a todos los que nos están viendo del otro lado, porque estoy mirando cómo los mensajes en el chat de YouTube se van sumando y van agradeciendo el panel y todas las intervenciones, y obviamente están saludando y están diciendo que es un lujo esta mesa y todo. Está muy bueno tenerlos ahí del otro lado mandando mensajes. Vos justo mencionabas, ahí estamos mencionando este vuelta monárquico federal, y tenemos una liga federal, ¿no?, dando vueltas ahí en estos años. Y Marcela, te quería preguntar, ¿no?, ¿cuál es la situación entonces de este lado, en el frente atlántico, en relación, bueno, tenemos la ocupación portuguesa de la banda oriental y tenemos el artiguismo, ¿no? Tenemos ahí unas piezas jugando a nivel internacional. Estuvimos viendo el lado de Chile con San Martín, y bueno, tenemos también del lado de la banda oriental toda una situación de conflicto. Sí, hay tres acontecimientos que se dan en simultáneo entre junio y julio de 1816 que nos están mostrando la profunda incertidumbre que presenta esa encrucijada, como la denominó Natalio. Por un lado, como sabemos, en la Declaración de la Independencia en la ciudad de Tucumán. Por otro lado, el avance de las fuerzas portuguesas que comienzan en junio, entre junio y julio, hacia la banda oriental. Y el cruce de dos princesas de Braganza, las hijas de João VI, que está a punto de ser coronado porque justamente en marzo de 1816 muere la reina María I, que le había delegado el mando a su hijo hacía muchos años por inhabilitación, ¿no? Locura, le llamaban en aquella época. Esas dos princesas van a cruzar el Atlántico justamente cuando las fuerzas portuguesas empiezan su avance, salen un día antes prácticamente, por los contratos matrimoniales que sus respectivos padres, Carlota Joaquina de Borbón y su padre, para casarlas con sus tíos Borbones, a saber, el rey de España, Fernando VII, y su hermano, el infante Carlos Mario Isidro. ¿Por qué marco esta simultaneidad? Porque las noticias en Buenos Aires de la Declaración de la Independencia, del avance de las fuerzas portuguesas, en el momento en que las princesas con sus ajuares casamenteras están cruzando el Atlántico, genera un delirio de hipótesis, genera un sinnúmero de equívocos. Entonces, ¿cuál es la primera hipótesis que se instala en Buenos Aires?
la más temida desde que comienza la restauración, y es que después de estar restaurado en el trono Fernando VII, la alianza que une a Portugal con España desde 1808 con la ocupación napoleónica se traduzca en una alianza bélica en América para justamente clausurar los pocos focos revolucionarios que quedan, que es el de Buenos Aires, aprovechando por otro lado la unidad dinástica de que la hermana del rey Fernando VII está casada con el príncipe regente de Portugal y aprovechando la presencia de la corte en el Atlántico y en Brasil. Esta hipótesis de unidad de las dos coronas ibéricas como una unidad bélica contrarrevolucionaria se empieza a jugar en el plano diplomático y sobre todo en la legación en Madrid, donde está el embajador portugués, y en el Congreso de Viena, para que la expedición al mando de Morillo venga a Buenos Aires y a la banda oriental, siempre y cuando se reciba el beneplácito de Portugal para desembarcar en Río de Janeiro o en Santa Catalina, para contar con caballadas, ¿no? Carlota Joaquina le escribe a su hermano diciendo, despreocúpense por los caballos, que acá tenemos muchos en el sur de Brasil. Entonces, esa es la hipótesis más temida de los revolucionarios en el frente atlántico, la unidad de las dos coronas ibéricas, y es lo que va a aventar justamente las noticias que llegan con el avance portugués y las princesas cruzando el Atlántico. En Buenos Aires, la mayor parte de las hipótesis que elaboran republicanos, monárquicos, directoriales, antidirectoriales, es que en realidad hay un pacto secreto de unidad de las dos coronas para liquidar la revolución. Y esto genera mucho pánico. Ahora bien, justo ahora que dijimos, miren lo que nos hicieron y nos liberamos, vienen con todo. En efecto, entonces, por eso cuando llega la noticia a Tucumán de que están avanzando las fuerzas portuguesas, al acta de juramento, pocos días después del acta de independencia, se le agrega frente a otra potencia extranjera. Entonces, el problema es quién es el enemigo, porque a esa altura, en pleno enfrentamiento con Artigas, que ocupa la banda oriental, y aquí destaco la figura central, es la de Pueyrredón, nuevo director supremo a partir de la designación que hace el Congreso de Tucumán. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Pueyrredón llega a Buenos Aires se encuentra con todo el grupo antidirectorial, republicano, que presiona para que el gobierno de Buenos Aires enfrente a Portugal en la banda oriental, que está ocupada por Artigas. Artigas presiona en el mismo sentido, y Pueyrredón, lejos de ser un cómplice de los portugueses, como por lo general se ha difundido, Pueyrredón pasa un año entero. Cuando uno mira la correspondencia de Pueyrredón y todos los oficios entre julio de 1816, agosto, hasta julio de 1817, de negociar con Artigas para justamente enfrentar a los portugueses. Y esto le va a traer muchos problemas con el Congreso de Tucumán. ¿Por qué? Porque el Congreso no quiere efectivamente declararle la guerra a Portugal. Y allí me parece que la figura de Pueyrredón es muy importante. ¿Por qué? Porque en términos políticos es el que quiere tramitar el conflicto a través de la negociación. Y en términos políticos el que se niega a tramitar ese conflicto a través de la negociación es José Gervasio Artigas. Artigas va a liquidar todos los Ojalá intentos. no nos estén viendo los uruguayos, ¿no? Desde Uruguay. Claro, pero digo, el archivo Artigas es muy prolífico en este sentido, y lo que nos va a mostrar ese largo año de negociaciones es que incluso ya cuando habían cerrado con los enviados de Montevideo un pacto de unión para enfrentar a los portugueses, y cuando ya las fuerzas porteñas están por cruzar el Río de la Plata, Artigas se niega y rechaza ese acuerdo, y va a rechazar todos los acuerdos hasta tal punto que esto le va a traer problemas entre la oficialidad Artigas, rebeliones dentro de sus propias tropas, pasajes, digamos, al sector directorial, y que su propio primo Torgués en 1817 le escriba privadamente a Pueyrredón para decirle, negociemos nosotros y dejemos de lado a Artigas, que él no se entere y que tenga esto con los, digamos, ya con los hechos consumados. Entonces, digo, todo este frente oriental es el frente que los europeos están mirando también. Los europeos en sus legaciones extranjeras están mirando qué está ocurriendo en el Atlántico
y sobre todo están mirando qué está ocurriendo en el Pacífico. Y de hecho, cuando llegan las noticias tanto a Brasil como a las Cortes Europeas del triunfo sanmartiniano en Maipú, genera una conmoción. Y la conmoción es que efectivamente esa campaña está mostrando que el poder español en América, con la presencia, digamos, de las tropas realistas que provienen de Lima, están en serios problemas a partir justamente de Maipú. Y ahí comienza, digamos, todo un nuevo plano que no tengo tiempo de desarrollar, pero cómo repercute en las nuevas tratativas dentro de las legaciones extranjeras entre España y Portugal para ver si efectivamente están como enemigas o como amigas en la lucha contrarrevolucionaria. Quiero decir, cuando las Cortes Europeas se enteran que Portugal avanzó unilateralmente sobre la banda oriental y están llegando las princesas con sus ajuares, esto genera no solo el estupor, sino el escándalo, ¿no? Entonces, allí la condena va a ser básicamente hacia Portugal. Ahora, esa condena en 1816-17 hacia Portugal por entregar a sus hijas, ¿no? En ese contexto, va a derrapar hacia 1818-19 hacia un hartazgo frente a Fernando VII, con el cual directamente tampoco pueden negociar, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Marcela, y esperaremos tu próximo libro que va en esa dirección, ¿no? Sobre ese frente. Bueno, y como nos quedamos con poco tiempo, queríamos hacerle una última pregunta a Natalio, que se relaciona más con las formas en las que se reinterpretó este momento fundacional de la independencia, ¿no? ¿Cómo podemos recapitular estas interpretaciones posteriores que hubo del momento fundacional del que hablamos en el día de hoy, Natalio? Bueno, hay dos tipos de interpretaciones, ¿no? Las del siglo XIX, digamos, el gran siglo argentino, que va desde 1816 hasta 1919, ¿no? En 1919, para darse cuenta de lo que es la transformación en un siglo, está asumiendo la presidencia Hipólito Yrigoyen al calor del voto popular y de una reforma electoral que abre puertas a la democracia. Es un siglo de interpretación, pero en ese siglo de interpretación la independencia sigue siendo, digamos, el resorte fundamental para entender la Argentina. Se la ve retrospectivamente, y se la ve retrospectivamente como una suerte de fundamento de una cadena virtuosa. Yo creo que ahí la figura ejemplar, como ejemplo, digo, para recordar, es la de Bartolomé Mitre, ¿no? Es Bartolomé Mitre el que va a fundar a través de su historiografía, las biografías de Belgrano, las biografías de San Martín, va a fundar la nación argentina. El concepto de nación argentina de Mitre viene de 1816, viene del momento, de ese momento de la independencia. Pero Mitre sostiene que es un momento paradójico, porque si la independencia efectivamente abre curso a una historia virtuosa, la Constitución fallida de 1819 puede abrir curso a una interpretación reaccionaria de la historia. De tal suerte que, si 1819 fracasa, la independencia de 1816 abre camino a una solución constitucional de naturaleza federal, de naturaleza mixta, mitad unitaria, mitad federal, que se va a consagrar en 1853 y que Mitre, a partir de 1860, 1862, va a tratar de culminar. Ciertamente, esto ha dado lugar a interpretaciones muy diferentes. La más fuerte, ya en vísperas del primer centenario, en vísperas del centenario de 1916, es la de José Ingenieros, ¿verdad? Donde José Ingenieros está planteando precisamente la paradoja, ¿no?, del Congreso de Tucumán, porque mientras, haciendo una copia un poco exagerada, digamos, del modelo de la Revolución Francesa, mientras la Asamblea de 1813 es la Asamblea jacobina, es la Asamblea que está marcando un futuro argentino en pos de la democracia, el Congreso de Tucumán, en cambio, es la restauración, es una imagen puramente reaccionaria. Ciertamente, yo creo que lo que termina imponiéndose es la visión de Mitre. Y aquí voy a terminar con una anécdota, porque ciertamente
como la independencia de 1816 abre una historia, sin lugar a dudas, esa historia está sujeta permanentemente a interpretaciones. Y es una historia que no concluye. Y dada la edad de quien está hablando, voy a retornar al año 1947, pues yo, un chiquilín de 10 años, en una escuela pública de Belgrano, me tocó, lamentablemente perdido el texto, escribir una composición sobre la segunda independencia argentina. Es decir, la independencia económica del gobierno justicialista que nacía al calor de la nacionalización de los ferrocarriles británicos, ¿verdad? Que habían hecho esa gran red ferroviaria de 40.000 kilómetros. Es decir, que permanentemente la independencia es juzgada de acuerdo con el talante ideológico de quien no solo detenta el poder, sino que además procura instalar en la opinión pública una interpretación canónica de ella. Tiene una virtud muy, muy grande, y es la virtud precisamente de la fuerza que aún hoy en día, en el siglo XXI, tiene la noción de un Estado independiente. No en vano el choque de globalización y particularismo independentista de los Estados hoy está a la orden del día. Muchísimas gracias, Natalio, muchísimas gracias, Beatriz, Marcela, la verdad es que fue un placer escucharlos conversar a 3 especialistas en este tema. Este video va a quedar grabado en YouTube, así que todos los que llegaron tarde o los que lo quieran volver a escuchar o los que no se hayan podido levantar hoy y lo quieran ver en algún otro momento, lo van a poder hacer. Así que, bueno, les agradecemos mucho. Los despedimos, cada uno ahora sale de la aplicación y con eso ya está. Y les agradecemos por haberse tomado este tiempo para conversar. Bueno, muchas gracias a todos. No, gracias. Gracias a ustedes, Natalio, Marcela. Adiós. Gracias, Beatriz, Marcela. Una buena oportunidad de haberlos visto. Esto fue La Banda Presidencial, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.